Yo estoy en una habitación y de repente todas las paredes de esa habitación se van estrechando, se van estrechando, se van acercando, se van acercando, es decir, prácticamente voy a quedar aprisionado o aplastado por las paredes de esa habitación. Y cuando ya yo veo que la situación ya es insostenible, es cuando yo me despertaba, incluso muchas veces lanzando un grito. En la entrevista que le hace, ¿cómo es que se llama Patricio Echegaray, el del Partido Comunista Argentino, a la revista América Libre, la entrevista que le hace a Marulanda? Él le pregunta, ¿qué tipo de gobierno quiere las FARC? Y él contesta, uno pluralista, en el que estén representados todos los partidos y sectores sociales, democrático y patriótico. Ahí está. Sencillo, no hay. ¿Qué va? Ah. Que yo creo que es testarudo por naturaleza. O sea, se le mete algo en la cabeza y es para allá y claro, y evidentemente la lógica militar te hace tener una serie de parámetros que son difícilmente, son inamovibles, mejor dicho. La noticia más destacada de esta mañana, 27 de febrero de 2011, es la solicitud de indulto de Yesid Arteta Dávila, es ideólogo de las FARC que actualmente trabaja como gestor de paz en España. En 2008, la Corte Suprema de Justicia le ratificó a Yesid Arteta una condena a 27 años de cárcel por el homicidio de un hombre que violó a una niña en el Cauca, zona donde él era el jefe del Frente 29. Arteta se declara inocente del delito y hace 4 años vive exiliado en Barcelona. El Partido Comunista me envía a mí a hacer una escuela internacional en Moscú, en la Unión Soviética. Era la escuela internacional donde se formaban los cuadros de la juventud comunista en todo el mundo. Habían jóvenes comunistas centroamericanos, del Caribe, de Sudamérica. Y bueno, regresé a Colombia y claro, yo llegué con mucho más deseos de lucha. Claro, es decir, viví el socialismo, había visto la Unión Soviética 10 veces andando por las calles, conociendo. Es decir, todo eso para mí fue muy importante porque veía que allí, en la Unión Soviética, habían cosas muy positivas, sobre todo en el nivel de vida, en la manera en que estaban resueltos los problemas básicos, fundamentales. En el año de 1980 allanaron mi casa, bueno, acordonaron todo el sector del barrio, supuestamente buscando armas, buscando cosas y tal. Simplemente tenía era propaganda comunista, no tenía más nada del partido, de la Juventud Comunista. Pero sin embargo me llevaron, y me llevaron hasta la sede de la Segunda Brigada, donde ya me desnudaron, me colocaron una venda en los ojos y me sometieron a interrogatorios muy largos allí. Fue un periodo muy jodido en Colombia, fue un periodo bastante complicado porque fue un periodo de muchas torturas, hubo muchos desaparecidos.
Pensamos, muchos jóvenes en ese entonces, bueno, si no podemos, no tenemos espacios para expresarnos legalmente, pues tocará abrirnos a bala ya. Entonces fue cuando yo decidí vincularme a las FARC. Alegre, bullanguero y carnavalero, puerto caribeño de Barranquilla. Ciudad que evoco con melancolía y a la que no he vuelto desde aquel diciembre de 1984, cuando mintiéndole a mis padres, les dije que iba a dictar un curso en el campo y prometí volver en unas 4 semanas. La aeronave alzó vuelo y desde las alturas, con el corazón maltrecho, observé afligido la ciudad donde quedaban mi barrio, mis amigos, mi novia, mi universidad, mis libros, mi balón de básquet, mis camaradas de cofradía, mis discos, mi familia, todo quedó allí. Cuando yo llegué, yo ingresé a donde en ese momento era el cuartel general de las FARC. Ahí efectivamente estaban los máximos jefes de las FARC. Ahí estaba Tiro Fijo, estaba Jacobo Arena, de hecho ahí fue donde los conocí a ellos. Los primeros días realmente es una gran novedad para uno porque es encontrar ya un tipo de luchadores que están armados. Al principio, el tema de las armas, los uniformes, a mí no me decían nada. Con el transcurrir de los días, claro, me di cuenta de la necesidad de las armas. Entonces ya me interesé fue por buscar que el arma fuera buena, que funcionara bien, de mantenerla en buenas condiciones. Entonces, poco a poco me fui ciñendo a las costumbres, a los hábitos. Es decir, yo ingresé como un guerrillero común y luego de un proceso de formación, de aporte, de desarrollo, de conocimiento, de desempeño, es que se va logrando los ascensos. Llegué a ser comandante de un frente de la guerrilla, ya no es por batallones, sino por frentes, por columnas, compañías. Yo llegué a ser comandante de un frente y luego hice parte, digamos, de estructuras de coordinación de varios frentes. 3 soldados bachilleres fueron secuestrados el sábado por delincuentes de la cuadrilla 14 de las FARC. La acción, según fuentes militares, fue realizada por el mismo grupo que asaltó la sucursal de la Caja Agraria en Samaniego y que se apoderó de 51 millones de pesos en efectivo. El grupo de delincuentes, según fuentes militares, está dirigida por Yesida Arteta Dávila, por cuya captura se ofrecen 40 millones de pesos. Bien temprano en aquella mañana, nos lanzamos al río para lavar nuestra mugre, además de la ropa que había cogido un olor extraño, como agrio. La novedad de la guerrilla se había extendido entre los lugareños y empezaron a llegar viejos y niños que nos miraban con curiosidad. Era extraño que allí llegasen forasteros. A ver, yo creo que cuando yo empecé a conocer la geografía del país, también empecé a conocer la geografía humana, unas condiciones de vida muy precarias, unos niveles de vida muy bajos ya, campesinos muy pobres, mucho analfabetismo. La gente veía con buenos ojos a la guerrilla. Ellos decían, bueno, porque a nosotros nos gusta más la ley del monte, que era la ley de la guerrilla, porque aquí el Estado no existe, porque con la guerrilla se puede organizar una comunidad alrededor de una escuela, organizar una carretera, luchar por un camino, ¿ya? Por un puesto de salud. Toda esa situación, todo ese panorama fue lo que, digamos, reafirmó la vigencia de la decisión que había tomado de permanecer en la lucha armada y tratar de forzar cambios para buscar, digamos, la redención de todas esas regiones ya. La tarde anterior habíamos golpeado una patrulla enemiga, produciendo bajas, recuperando armas y destruyendo 2 vehículos en los que se transportaban.
El ametrallamiento se ensañó indiscriminadamente sobre una docena de veredas regadas en el cañón. La gente no sabía qué hacer. Buscaban los caminos que conducían al pueblo con la esperanza de que en el caserío estarían a salvo. Yesid Arteta, supuesto ideólogo del bloque sur de las FARC, fue capturado en operativo realizado por el ejército colombiano en el Caquetá. Según el ejército, Arteta, abogado y sociólogo, es uno de los mejores estrategas de las FARC por su perfil académico. Al momento de su captura, lideraba una cuadrilla de 80 hombres que se dedicaban de lleno a obtener finanzas con los cultivos ilegales para el bloque sur. Yo a Yesid lo conocí en una cárcel. Yo estaba preso cuando él fue detenido, fue capturado en combate y lo llevan a la misma cárcel donde yo estoy. Entonces el hacinamiento, la violación a los derechos humanos era constante. Los presos piden negociar con las autoridades penitenciarias y los presos me designan a mí como su vocero negociador con las autoridades penitenciarias. Y en medio de esas negociaciones es que yo lo conozco a él, y lo conozco en medio del motín. Cuando a mí me capturan, diría que casi los primeros 5 años de la prisión, es decir, era como una especie todavía de comunión y pertenencia a todo el mundo, digamos, de las FARC, de la organización a la que pertenecía. Dentro del patio de nosotros había una mesa de trabajo compuesta por guerrilleros. La misma disciplina que se manejaba afuera era la misma disciplina que manejaban dentro de la cárcel. Y dentro de esta disciplina, dentro de estos cabecillas, dentro de toda esta organización que había adentro, uno de los principales cabecillas era Yesid, tanto político como militar. En su última edición, Semana revela quiénes son los hombres clave de las FARC que hoy se encuentran tras las rejas y por los cuales estarían dispuestos a canjear hasta 200 militares y policías retenidos en la selva. La lista de canjeables la encabeza el abogado y sociólogo Yesid Arteta, considerado uno de los estrategas más preparados de la organización. No solamente para mí, sino todas las personas que estábamos en esa lista de canje, cuando las FARC en su momento plantea que un grupo de prisioneros políticos vuelvan a las montañas a cambio de una serie de militares que en ese momento eran rehenes por parte de la guerrilla. Queríamos salir en libertad, estaba claro, es decir, toda persona lucha por su libertad, y en el caso nuestro, que éramos hombres comprometidos en un proyecto político, con mucha más razón queríamos estar libres para poder proseguir la lucha. Yesid Arteta, jefe guerrillero de las FARC, que está recluido en La Modelo, será trasladado próximamente a un calabozo del Instituto Nacional Penitenciario, informó el director de la cárcel. La medida se tomó para prevenir nuevos hechos de violencia dentro de la penitenciaría, donde un enfrentamiento entre diferentes facciones dejó como saldo 32 muertos y 17 heridos el jueves pasado. ¿Imaginaría mi madre alguna vez, al mirar los ojos del pequeño que nacía de sus entrañas, que esa criaturita se convertiría años después en un presidiario? No. La inocencia en los ojos del niño se perdería en los laberintos de la vida. Quién sabe si pueda de nuevo conciliar el sueño. La cárcel es un lugar donde poco se duerme porque la mente piensa, cavila acerca de las incertidumbres. Una mente así tiene poco espacio para el descanso, para la paz que reclama el sueño. Sabía que él estaba en un pabellón de alta seguridad, en unas condiciones de aislamiento terribles. Cárceles agenciadas y regidas como por un sistema norteamericano.
La guerra que yo viví en general fue bastante distinta a la que estaba viviendo cuando ya yo estaba en prisión. Es decir, se había recrudecido, el número de víctimas había aumentado de manera dramática, los efectos de la confrontación también se dejaban sentir en la sociedad colombiana, las pérdidas humanas realmente cada vez eran mayores y por tanto no tenía sentido continuar en una espiral en la que no iba a conducir absolutamente a buen puerto. A veces me pregunto cómo he resistido tanto. Quizás son las motivaciones políticas, las extravagancias que escribo, o mejor, la compañía de los libros, lo que me ha permitido conjurar tantos momentos de crisis. Creo que sin ellos, sin el mundo de la literatura, desde tiempo atrás hubiera optado por poner fin a mis días. Cuando recuperé mi libertad, ya con antelación, ya yo había tomado la decisión de que el camino de las armas era cosa del pasado, que la lucha guerrillera era un capítulo cerrado de mi vida y que por tanto todos mis esfuerzos en adelante sería para buscar una salida política, buscar el diálogo, la concertación, el uso, digamos, del raciocinio para resolver los problemas. Y eso es lo que he estado haciendo desde el momento en que yo recuperé la libertad en el año 2006. El ideólogo de la guerrilla de las FARC, Yesid Arteta Dávila, ha salido de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años por rebelión. Arteta, abogado y escritor, estuvo hasta en 3 ocasiones a punto de recobrar su libertad, ocasiones que se vieron frustradas porque en su contra aparecieron nuevas investigaciones y acusaciones que hasta el momento no se han podido comprobar. Yo lo que sé es que, bueno, gracias a Vicens Fisas, Yesid Arteta puede estar en España, que realmente la integridad física de Yesid en Colombia corría peligro, no están dadas las condiciones para que él pueda desarrollar su tarea académica de investigación o política o de escritor en Bogotá, por tanto la única posibilidad que tenía era de salir del país y por el impulso de Vicens Fisas, que es quien ata los dos cabos de Colombia y España para que Yesid pueda estar aquí. Tenim molta consideració sobre els moments en què aquestes persones, precisament en una altra època, prenen la decisió de deixar les armes i continuar la lluita pels seus ideals a través de la no violència, de la lluita democràtica. És un moment que a mi m'omple d'alegria i que permet que pugui tenir la col·laboració i treballar conjuntament amb persones com el Yesid Arteta, per exemple, com el Carlos, que són persones que treballen amb mi i que anteriorment havien fet ús de les armes. El exguerrillero de las FARC, Yesid Arteta, recientemente nombrado gestor de paz, dice que acepta la oferta del gobierno colombiano de trabajar en toda acción encaminada a la reconciliación, pero Arteta aclara que jamás prestará su nombre para desarrollar una estrategia de guerra. Hoy vamos a estudiar el conflicto colombiano, hacer una mirada a vuelo de pájaro, porque resumir un conflicto que lleva más de medio siglo en 2 o 3 horas, en 1 hora y media, realmente no es verdaderamente fácil. Manuel Madulanda Vélez, Tío Fijo,
que murió hace 2 años, en el 2008, que en su momento fue considerado el guerrillero más antiguo del mundo. Un hombre que prácticamente se le había pasado 50 años en la montaña guerrillando. Y este es un pequeño núcleo de guerrilleros que comienza de manera quijotesca a organizar un ejército, digamos, para derrocar al Frente Nacional. En la Escuela de Cultura de Paz han sido 4 años en los que ha sido un gestor de paz por lo que ha producido, por las charlas que ha dado, por el discurso que ha elaborado. El conflicto está en una fase muy cruda, muy brutal, y por tanto lo que se conoce como procesos de verdad, de reparación, de reconciliación, todavía estamos muy lejos en alcanzarlo en el caso colombiano. Las personas que en algún momento se alzaron en armas, es decir, pasarán muchos años, o los que estuvieron también en prisión, pasarán muchos años en los que recordarán momentos en que alguna circunstancia los afectará. 25 años después volví a ver el mar. Y no fue justamente cerca de Barranquilla donde lo hice, sino a más de 8.000 kilómetros de allí, en Barcelona, al pie del Mediterráneo. Espero algún día volver a pisar Colombia. Un jefe paramilitar confesó la responsabilidad por la muerte del abogado del líder guerrillero Yesid Arteta. El abogado y defensor público José Absalón Achuri fue asesinado por defender a Arteta. Los paramilitares lo secuestraron, torturaron y asesinaron el 16 de mayo de 2003. Yo creo que en estos momentos él no tiene garantías para volver a Colombia. Pienso que ir allá con los mismos argumentos ahorita, no creo que lo asesinarían, creo que no duraría mucho. Creo que aún hoy corre peligro si estuviese en Colombia, por supuesto que sí. Las trayectorias no se borran, no se esconden, ¿no? Lo que se ha sido no se esconde. Todavía quedan muchos años y mucha historia por contar de Colombia para que sea un país donde una persona como Yesid Arteta se pueda mover como se mueve aquí, libre.